Hola a todos, Be'ezrat día 23 de Sivan, continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Hoy día veremos Alajot Rosh Mishpat y nos vamos a concentrar respecto a cuál es la ley sobre cortar un fruto del árbol del vecino el cual ingresó a mi propiedad. Dice Alajá que la Gemara Masechet Bar Metzia en Daf Kuf Zayin Amud Aleph, el página 107, trae que en caso de que un árbol haya crecido justo entre dos recintos, dos propiedades, Rav dijo que la parte del árbol, incluyendo los frutos y las ramas, que está inclinado hacia cada uno de los recintos, le pertenece a aquel recinto. Es decir, cada recinto puede cortar las frutas de las ramas que ingresan a su recinto. Y Shemuel discrepa con esto y opina que se deben dividir mitad y mitad de las frutas. Como la práctica, el Rif, el Rosh y el Rambam opinaron que rajas como Shemuel, que se debe dividir mitad y mitad las frutas. Ahora, Tosafot explicó ahí que el caso de la Gemara hace referencia a un caso de un árbol el cual creció literalmente en la línea que divide dos recintos. Y las raíces del árbol no se inclinan más a un recinto que al otro, sino que están esparcidas de forma equitativa, absolutamente equitativa, entre los dos recintos. Sin embargo, las ramas sí están más inclinadas hacia un recinto que el otro. Y sobre un caso como este, es que Rav dijo que la parte del árbol, incluyendo las ramas y los frutos, que está inclinado hacia cada uno de los recintos, le pertenece a aquel recinto, dado que las raíces están esparcidas en ambos recintos de forma equitativa. Y por ende nos conducimos de acuerdo a las ramas del árbol, dándole a cada propiedad las ramas que entran dentro de su recinto. Y las ramas que están sobre la línea divisoria se deben repartir de forma equitativa entre ambos. Y sobre esto es que divergió Shemuel. Y Shemuel opinó que se debe repartir todo el árbol entre los dos, dado que siempre nos conducimos de acuerdo a las raíces del árbol. Y en este caso las raíces están divididas de forma equitativa entre los dos recintos. Por ende también en este caso se deben dividir las frutas de aquel árbol de forma equitativa entre ambos recintos. Sin embargo, agregó Tosafot que en caso de que las raíces estén completamente inclinadas hacia unos recintos y las ramas estén completamente inclinadas hacia el recinto contrario, que es el de mi amigo, de mi vecino, dijo Rabbi Yohanan en Masechet Baba Batra, en Daf Kaf Zayin Amud Bet, la 27, que las ramas pertenecen completamente a los dueños del recinto donde se encuentran las raíces del árbol. Y sobre eso tanto Rav como Shemuel están de acuerdo, incluso si es que las ramas se encuentran completamente en el recinto vecino. Y en la misma hoja de la Gemara, trae la Mishnah en caso de que las ramas se encuentran hacia el lado del vecino y le generan algún daño al vecino, como por ejemplo que le impiden utilizar su recinto. En ese caso, trae la Gemara que se permite cortar las ramas, cortando solamente lo que se necesita para evitar el daño. Ahora, para la Hama Shulchan Aruch, en Siman Kuf Samech Zayin de Rosh Mishpat, en Seif Bet, trajo el caso de la Mishnah sobre el árbol que se encuentra en la línea divisoria entre los dos recintos, decretando la Hama como Shemuel, que en un caso como este se deben dividir los frutos mitad y mitad entre ambos recintos. Y el Rama agregó ahí lo que trajo Magan Shulchan Aruch, Magan Bet Yosef, en nombre del Tosafot, que en caso de que el árbol se encuentra plantado en un recinto y las ramas se inclinan hacia otro recinto, el árbol y sus frutos siguen perteneciendo al dueño del recinto donde se encuentra plantado el árbol. Y en Siman Kuf Nun Hei Seif Kaf Vav, Magan Shulchan Aruch decretó para la que en caso de que las ramas del árbol del vecino generen algún tipo de daño en mi recinto, tengo permitido cortar lo que me genera daño, a pesar de que las ramas le siguen perteneciendo a mi vecino, que es donde está plantado el árbol. Por en el resumen y como la práctica, en caso de que una rama del árbol del vecino haya crecido hacia dentro de mi recinto, los frutos que crecen sobre aquella rama siguen perteneciéndole al dueño del recinto del árbol, donde crece el árbol y se encuentran las raíces del árbol, que en este caso es mi vecino. Sin embargo, en caso de que las ramas de mi vecino causen algún tipo de daño a mi recinto, en ese caso puedo cortarlas, pero los frutos debo devolverlos al dueño del árbol. Mañana continuamos con nuestro shiur de la Hayomit. Que tengan todos un excelente día.